hermoso es poder acompañarlas otra vez. Muchas gracias que estoy otra vez con ustedes. Me encanta poder hacerlo. También veo ahí a mis queridas amigas de Mercedes, a Iva y a Gra. Qué lindo encontrarnos acá. Bueno, como decía Moni, la verdad, un desafío, me encantó el tema. Tuve que ponerme a estudiar bastante porque hoy vamos a conocer a Giezi, que la verdad es un personaje que aparece muy poquito en la Biblia. Así que fue un desafío ponerme a estudiar su vida y poder sacar aplicaciones para hoy. Así que vamos a empezar. Como les dije, vamos a hablar de Giezi. Giezi es un personaje bíblico que aparece en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Segunda de Reyes. Y lo vamos a encontrar en dos capítulos, así que si quieren ya vayan yendo a Segunda de Reyes 4. Lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes 4 y en Segunda de Reyes 5. Y después se hace una mención muy chiquita de él en Segunda de Reyes 8, pero ese relato se junta, digamos, con esto que vamos a ver hoy. ¿Quién era Giezi? Giezi era el criado del profeta Elías. Seguramente todas recuerdan quién era el profeta Elías, del profeta Eliseo, que a su vez Eliseo fue el sucesor, ¿sí?, del profeta Elías, y dos personajes muy, muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Para ponernos un poquito en contexto, les voy a leer un poquito más adelante en Segunda de Reyes 9:11, que nos habla de Elías y de Eliseo, y dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Allí vemos cómo el profeta Elías es arrebatado hacia el cielo y Eliseo queda siendo el profeta del pueblo de Israel, y Giezi era el siervo de este hombre. Era una persona que le acompañaba constantemente, como lo vamos a ver, que lo servía en el ministerio. Y ahora, cuando nosotros pensamos en un siervo o en un criado, tenemos que entender que en la antigüedad esto era un puesto de mucho honor. Y muchos comentaristas también aseguran que tenía implicaciones a futuro ser el siervo o el criado de alguien como el profeta. Muchos aseguran que Giezi también era un discípulo, era un profeta en formación. Así que esta es la persona de la que vamos a hablar hoy. Vamos ¿sí?, a Segunda de Reyes 4. La historia comienza en el versículo 8. Parte se las voy a ir contando y parte las vamos a ir leyendo porque los relatos son un poquito largos. Pero acá en Segunda de Reyes 4 nos vamos a encontrar con un personaje que es la mujer sunamita, que seguramente algunos nos acordaremos de ella. Dice que Eliseo solía pasar por un pueblo que se llamaba Sunem, que estaba entre el camino de Samaria y Cramel. Y ahí había una mujer muy importante, que era esta mujer sunamita, que ella reconocía que Eliseo era un varón de Dios, y dice que siempre que pasaba por el camino, ella lo invitaba a su casa a comer. Hasta que un día ella le propone a su marido hacer en su misma casa un aposento para que el profeta Eliseo se pudiera quedar a dormir. La verdad, una actitud hermosa de esta mujer. El marido acepta y ellos crean este aposento en su casa. Entonces cada vez que Eliseo pasaba por allí, tenía un lugar no solo para comer, sino para quedarse a dormir, a descansar y a poder pasar ese tiempo. En una de estas visitas, él estaba con Giezi, como le dije, siempre viajaban juntitos, y él quiere mostrarle agradecimiento a esta mujer sunamita. Entonces vamos a leer el versículo 13. Dice: dijo él, Eliseo, entonces a Giezi: dile a la mujer sunamita: he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Como forma de agradecimiento, esta mujer recibe un hijo que ella no podía tener.
Ahora, el relato sigue y dice que cuando el nene ya había crecido, un día estaba con su papá en el campo y le empieza a dar un dolor de cabeza muy, muy fuerte, y lamentablemente este niño muere. Este niño, a las poquitas horas de ese dolor de cabeza que le había dado, muere. Entonces la mujer tsunamita, desesperada, sale en busca de Eliseo. Dice que cuando lo ve, se tira a sus pies. Y el versículo 28 dice, y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlases de mí? La verdad nos ponemos en los zapatos de esta mujer, y qué situación tan desesperante, ¿no? Haber perdido a su hijito, ya siendo ellos mayores. Y ahí Eliseo le dice a Giezi, a su criado, que vaya a la casa de la mujer tsunamita y le da su báculo, que era algo muy importante. Él se lo entrega, se lo confía y le dice, anda, vos ponelo sobre el rostro de este niño, para que pueda despertar. Giezi obedece, lo vemos en una actitud muy sumisa, va, obedece, pero el niño no despierta. Así que Eliseo va, y bueno, ahí dice que él ora a Jehová, se acuesta sobre el cuerpo del nene hasta que éste entra en calor. Dice que recorre la casa, se vuelve a acostar sobre el nene, estornuda 7 veces y el niño abrió los ojos, volvió a la vida. Leamos el versículo 36, dice, entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Esta parte la vamos a llamar como el inicio del ministerio de Giezi. Es lo primero que nosotros vemos de Giezi en la Biblia. A ver, lo vemos al principio como un fiel servidor de Eliseo. La verdad que en este pasaje solo vemos cosas buenas de Giezi. Lo vemos mostrando empatía hacia esta mujer tsunamita, lo vemos sumamente interesado y preocupado por las necesidades de esta mujer. Él sabía que ella quería tener un hijo. Lo vemos obedeciendo, asistiendo a Eliseo en todo, ¿sí? También me llama la atención cómo Eliseo lo valoraba muchísimo a Giezi. Le pide consejo, para ver cómo mostrar gratitud hacia la mujer. No solamente le pide consejo, sino que acepta el consejo de Giezi y actúa conforme a este consejo. Eliseo le pide que haga cosas en su nombre, que la vaya a ver, que lee esto, lo otro, le da su báculo, confía. A ver, todo esto apoya un poquito esta idea que dicen los comentaristas de que él era un discípulo, un profeta también en formación. A ver, hasta ahora no vemos a un Giezi terrible, no vemos acá un hombre terrible de la Biblia, para nada. ¿No? Solamente en este capítulo 4 vemos cosas buenas de este hombre. Pero llega el capítulo 5. Y en el capítulo 5 sí la historia cambia drásticamente. Acá nos vamos a encontrar con otro personaje muy conocido, que es Naamán. Naamán era el general del ejército de Siria. La Biblia lo describe como un varón grande delante de su Señor, y dice que éste lo tenía en alta estima, ya que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dice que era una persona valiente en extremo, pero había un pero. Este Naamán era leproso. Y sabemos que la lepra era una enfermedad terrible. Lo sigue siendo hoy, pero en la antigüedad era terrible. Ahora, la esposa de Naamán tenía una sierva que era israelita, y ella le aconseja que vaya a ver a Eliseo, que Eliseo lo podía ayudar con su enfermedad. Así que Naamán le pide permiso al rey de Siria y sale en busca de Eliseo. Vamos a leer, hermanas, el capítulo 5, del 9 al 14, así seguimos con el relato. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzando su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Acá ya vemos
dos milagros, ¿no?, que Eliseo realizó. Primero, le devolvió la vida a este niño, el hijo de la mujer sunamita, y ahora limpió a Naamán de su lepra, obviamente gracias al poder de Dios. Naamán quedó limpio de su lepra. Y vemos que en el pasaje luego dice que él reconoce que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Y él le quería mostrar agradecimiento, él quedó totalmente agradecido, y le quiere hacer regalos a Eliseo, le ofrece un montón de cosas. Y en el versículo 16 dice, mas él dijo, Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y después de esto dice que Naamán promete que él nunca más va a sacrificar holocaustos a ningún otro Dios sino al Dios de Israel. Lo vemos a Naamán no solo quedando limpio de su lepra, sino convirtiéndose al Dios de Israel. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasó con este Giezi y por qué lo consideramos un hombre terrible de la Biblia. Vamos a leer del versículo 20 al 27. A ver qué pasó con Giezi. Dice, entonces Giezi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y otros 2, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de su mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Terrible el desenlace de esta historia. Una vez que Naamán se aleja, empieza a crecer dentro de Giezi el deseo de obtener los regalos que el sirio había ofrecido. O sea, crece dentro de Giezi la codicia, crece la avaricia. Así que él sigue a Naamán y le miente, le dice que Eliseo lo había mandado porque estaban llegando 2 jóvenes y necesitaban los talentos y necesitaban vestidos. Mentira, no había pasado eso. No solo eso, sino que él después va y lo esconde en su casa pensando de que no iba a pasar nada, que si lo escondía en su casa iba a estar todo bien. Pero Eliseo sabía lo que había pasado y lo confronta. Él buscaba una confesión, pero no la recibe otra vez mentiras. Le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y es increíble cómo termina, dice, por tanto a la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él leproso, blanco como la nieve. Y esto, como un paréntesis aparte capaz de lo que vamos a hablar hoy, a veces tenemos que entender que cuando cometemos un pecado, a veces decimos, bueno, las consecuencias van a ser para mí. No, hermanas. Acá vemos cómo él pecó y su pecado afectó a toda su descendencia para siempre, ¿no? Tenemos que tener cuidado, no solo por nosotras mismas. A veces nuestro pecado afecta a nuestra familia, a nuestra descendencia, a nuestra congregación. Muchísimo cuidado, porque a veces decimos, bueno, las consecuencias son para mí, yo me haré cargo, y acá vemos que no, que hubo consecuencias para toda su descendencia para siempre infectada con la lepra. Cuidado que tenemos que tener. Ahora, encontré una frase que dice, de todas las tristes palabras de la lengua de la pluma, las más tristes podrían ser las siguientes. Podría haber sido. Y me hizo acordar enseguida a Giezi esta frase. Podría haber sido.
Como vimos, Giesi tuvo la posibilidad de relacionarse y ser el siervo de una persona tan bendecida por Dios como lo fue Eliseo. Ahora, en vez de seguir el ejemplo de su maestro, él se desvió del camino. Como vimos, Giesi presenció 2 milagros. Con sus propios ojos vio el poder de Dios actuando. Pero en vez de dedicarle su vida al servicio de este Dios magnífico, él se dejó mover por la codicia, se dejó mover por su propia avaricia, ¿no? Giesi podría haber sido recordado por su servicio al profeta. Él podría haber sido recordado como un profeta, un discípulo en formación. Pero nosotros cuando hoy pensamos en Giesi, nos acordamos de un hombre con una enfermedad terrible que fue movido por su codicia, por su avaricia. Entonces, me gustaría llamarlo así, Giesi, el hombre que podría haber sido, pero lamentablemente no fue. Él podría haber sido un montón de cosas y lamentablemente fue un hombre leproso. En 2 de Reyes 4 vemos a Giesi, como les decía, un discípulo en formación. Y en 2 de Reyes 5 vemos a un hombre pecando y siendo duramente castigado por su pecado. Y todas nos preguntaremos, yo me preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Cómo de un capítulo para el otro vemos a un profeta en formación y vemos a un hombre convirtiéndose en un leproso? Yo pensaba, no sé si este es el primer hombre terrible que están viendo o si ya vienen hace tiempo estudiando. Es el primero, ¿no? No, no, ya venimos varias. Ya vienen, perfecto. Entonces yo pensaba y digo, yo no sé si lo consideraría tanto un hombre terrible de la Biblia. Ahí veía el video y veíamos a Herodes, veíamos a Pilato, y seguramente ustedes estudiaron hombres que han hecho atrocidades, ¿no? Vemos hombres haciendo grandes matanzas. Y yo decía, ¿y ese es un hombre terrible de la Biblia? ¿O es un hombre que lamentablemente se desvió de su camino? Un hombre que podría haber sido, pero lamentablemente no fue. ¿Sí? Y yo creo que lo consideraría más como un hombre que lamentablemente se apartó de su camino, que tenía todo para triunfar, pero como vamos a ver ahora, permitió cosas en su corazón que lo desviaron del camino. Acompáñenme, hermanas, a Gálatas 5. Acá Pablo les está hablando a los hermanos de Galacia y les dice lo siguiente, Gálatas 5, 7 vamos a leer, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Y díganme si este versículo no les hace pensar un poquito en Giesi, ¿no? Acá la carrera es una figura que usa el apóstol Pablo, que la usa varias veces en sus escritos para referirse a la trayectoria del cristiano. Sabemos que esta empieza el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón y que va a terminar nuestra carrera el día que estemos con el Señor en el cielo. En este versículo Pablo está retrocediendo al momento en el que los hermanos en Galacia habían aceptado al Señor en su corazón. Sí, habían empezado la carrera cristiana. Y le dicen, ustedes corrían bien, o sea, ustedes estaban firmes en la verdad, van por el buen camino, están viviendo una vida de fe, pero en un momento fueron estorbados. A Pablo, él recibió la noticia de que los hermanos en esta iglesia se estaban apartando de la fe para seguir las doctrinas de los judaizantes, el guardar la ley, el circuncidarse. Y Pablo les hace esta pregunta retórica, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Alguien había puesto un obstáculo en el camino de los Gálatas, en su carrera cristiana. Obviamente los judaizantes eran meros instrumentos utilizados por Satanás, que es quien está interesado siempre en obstruir nuestro camino y que nosotros nos detengamos en nuestra carrera. Y 2 versículos más abajo, el versículo 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un versículo muy conocido. Acá Pablo, otra vez, siguiendo con su escrito, está relacionando la levadura con la doctrina de los judaizantes. Pero sabemos que la levadura en la Biblia es un símbolo del pecado. Ahora, una pequeña cantidad de levadura, todas las que cocinamos sabemos, una pequeña cantidad de levadura tiene la capacidad de leudar todo un panificado. La Biblia también nos dice en Santiago que un pequeño incendio tiene la capacidad de generar grandes destrozos. Ahora, hermanas, un pequeño pecado en nuestra vida tiene la capacidad de arruinar todos los planes de Dios. Lo vemos en la vida de Giesi. Un pequeño pecado
tiene la capacidad de generar grandes destrozos en nuestra vida. Por eso es muy necesario, hermanas, que prestemos atención a las pequeñas cosas que permitimos dentro nuestro. Como les dije, yo no sé si consideraría a Giesi como un hombre tan terrible, sino como un hombre que se desvió de su camino, que corría bien, porque lo vemos en el capítulo 4, corriendo muy bien, haciendo las cosas bien, asistiendo al liceo, pero fue su camino obstaculizado. ¿Y qué fue esto? Quizás un poquito de levadura que él permitió, muy posiblemente. Acompáñenme a Cantares 2:15. Este versículo siempre me ha llamado mucho la atención y me gustó poder estudiarlo ahora un poquito más en profundidad. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Lo vuelvo a leer, dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Acá la viña habla de nuestra vida. Nuestra vida es esta viña. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra cierne? La palabra cierne es floreciendo, es la fase de elaboración o de formación. Es cuando a una plantita le aparecen las flores que después se van a transformar en un fruto. Es un estado precioso y con promesa, ¿no? Justo el sábado pasado, con mi esposo visitamos San Pedro. Teníamos que ir a visitar unos amigos en San Pedro, ayudarlos ahí con unas instalaciones, y en el camino estaban todas las plantitas de durazno. Los arbolitos de durazno, hermosos, ya preparados para ser cosechados. Y cuando llegamos a lo de nuestro amigo, que él también cosecha, le dijimos: qué hermoso paisaje, todos los arbolitos de durazno ya listos para tener el fruto. Y nos dicen: si venían un mes atrás, el paisaje hubiese sido el triple de hermoso, me dice, porque estaban todos los duraznos florecidos, esperando ahí el fruto. Es esa etapa de cierne, antes de que llegue el fruto. Pero este versículo nos habla de las zorras pequeñas que echan a perder estas viñas. Las zorras, y en especial las zorras pequeñas, son animalitos que se meten en los viñedos y echan a perder la cosecha cuando ésta está en flor, que es esa etapa tan linda. Ahí echan a perder y no llega nunca a haber fruto. ¿Sí? Son animalitos que son muy astutos, que son muy ágiles, son difíciles de cazar. Y el daño, al principio, el daño que genera no es muy visible, pero con el tiempo la plantita entera se pudre por el daño que hacen las zorras. Ahora, todo esto, hermanas, es un reflejo, obviamente, de nuestra vida. A veces permitimos pequeños pecados en nuestra vida, le damos licencia, los dejamos que estén, porque parecen insignificantes, pero no son insignificantes, y a la larga pueden generar grandes daños. A veces dejamos de leer la Biblia, no, un tiempo, un día, 2 días, dejamos de tener comunión con nuestro Señor, dejamos de orar, nos dejamos de congregar. Ahora capaz por Zoom es tan fácil, ¿no? Es solamente apretar un botón, entonces bueno, a esta reunión no me conecto. Son pequeñas cositas que vamos permitiendo. Nos permitimos ver alguna cosita en la tele que capaz no está tan bien, o alguna cosita en las redes sociales. Nos permitimos quizás pensar mal de algún hermano, de alguna hermana. Nos permitimos ir a lugares que no son correctos. Son cosas chiquitas, ¿cómo nos puede llegar a afectar? Cuidado, hermanas. Acá la advertencia es clara. Dice: cazad las zorras y sacarlas de la viña. Debemos cazar esos pecados que dañan nuestra vida espiritual. Un creyente sabio tiene cuidado de su viña y no permite que zorras pequeñas se introduzcan en la misma. Entonces, Giesi corría bien. En el capítulo 4 lo vemos corriendo bien. Pero ¿saben qué? Giesi no cazó sus zorras pequeñas, él las permitió. La vemos, la pequeña zorra de la avaricia, la pequeña zorra de la mentira, la pequeña zorra de la codicia, y estas hicieron su trabajo y destruyeron su viña. Ahora, como les decía, nosotros lo vemos acá, ¿no? Del capítulo 4 al capítulo 5, y decimos: pero esto pasó de un día para el otro. ¿Cómo puede ser que de un momento para el otro Giesi pase de ser un profeta en formación a un hombre con lepra? Y no es así, ¿no? Vayamos a Santiago 1, 13 y 15, y ahí vamos a ver que el pecado no es de un día para el otro. El pecado es un proceso que se gesta adentro nuestro, que muchas veces nosotros, si vemos una persona, no lo podemos ver, pero está sucediendo adentro suyo. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago 1, del 13 al 15. Caer en pecado es un proceso que se gesta dentro nuestro. Y acá se está comparando con el alumbramiento de un bebé, que sucede en muchos meses, son 9 meses. Y se lo está comparando con eso, ¿no? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es un deseo profundo dentro nuestro, que en sí es un vocablo neutro. No quiere decir ni algo bueno ni algo malo, sino que el contexto determina si esa concupiscencia es buena o mala. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, sigue diciendo, y acá vemos como la etapa de concepción del pecado. Ser tentado en sí no es un pecado, pero cuando nuestra concupiscencia, nuestros deseos se juntan con la tentación, se concibe el pecado, al igual que un bebé se concibe. Después dice, da luz al pecado, la gestación, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, el alumbramiento, el nacimiento. Por eso decimos que el pecado es un proceso que se gesta dentro del hombre, es un proceso, no cae uno de un día para el otro. Internamente en el corazón de Giesi seguramente se estaban gestando cosas, y estas cosas lo llevaron a un desastroso final, y no solo a él, sino a toda su descendencia. Lo que pudo terminar muy bien en la vida del servidor del profeta realmente terminó muy mal. ¿Cómo cambió? Yo pensaba, ¿cómo cambió el futuro de Giesi? Porque él permitió pecados en su vida. Su futuro podría haber sido impresionante, como decíamos, él podría haber sido un montón de cosas, pero no fue así lo que sucedió. Cuando se juntó su concupiscencia con la tentación, el pecado se gestó dentro suyo y dio a luz a todo lo que vemos. Ahora, ya como reflexión y llevándolo bien a nuestra vida, no sé si les pasa, a veces vemos personas en la iglesia, ¿no? A veces vemos jóvenes y decimos, qué bien corre, qué futuro le espera a este joven, qué gran maestro de escuela dominical va a ser, qué gran enseñador de la palabra. Y de repente, no sé si les ha pasado alguna vez, ver a alguna persona con estas características y a nuestros ojos de un día para el otro cae en pecado y recibe consecuencias. Y nosotros nos decimos, pero ¿qué pasó si corría bien? Y pasó lo mismo que le pasó a Giesi, hermanas. Permitió pequeñas cositas dentro suyo. Y estas cositas, una vez que el pecado se empezó a gestar, dio a luz a la muerte. ¿Sí? Cada una de nosotras, no pensemos, obviamente a veces lo pensamos en otro, pero pensémonos para nosotras mismas. Cada una de nosotras estamos, como decía Pablo, en la carrera de la vida cristiana, que empezó el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahí Juanita nos contaba su testimonio. De chiquita ella empezó su carrera cristiana, yo también de muy chiquita, y cada una tendrá su historia de cuándo comenzamos nuestra vida cristiana. Y Romanos 12, del 1 al 3 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El desafío, hermanas, y lo que yo me llevo de la vida de Giesi, y realmente aprendí mucho de la vida de Giesi, es avanzar, ¿no? Giesi era un hombre que corría bien. Giesi era un hombre que podría haber sido, pero fue un hombre que se desvió del camino. Y esa es la advertencia, hermanas, para nosotras esta mañana. Nosotras no nos podemos desviar del camino. Cada una de nosotras estamos en esta carrera cristiana y tenemos que avanzar. No nos podemos desviar del camino. Y la advertencia es clara: cazad las zorras pequeñas. Tenemos que autoexaminarnos. El Salmo 139, 23 y 24, David le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
esto es el proceso de cazar estas zorras, permitir que el Señor nos examine, examinarnos a nosotras mismas. Y hermanas, si vemos que estamos permitiendo algunas cositas adentro nuestro, porque no es tan grave pasar una semana sin leer la Biblia, si total el domingo ya la vamos a leer. No es tan grave estar varios días sin orar. Moni nos decía cómo tenemos que orar al salir de nuestras casas. Hay tanta inseguridad. No, pero bueno, no es tan grave. No es tan grave si me dejo de congregar. No es tan grave si asisto a este lugar donde hay personas que capaz no van a ver conversaciones buenas. Son pequeñas zorritas que a veces permitimos en nuestra viña y cuando no nos damos cuenta, echan a perder y no llegamos a dar fruto. A mí me encanta porque dicen que atacan en esta etapa, cuando las vides están en cierne, y Giesi estaba completamente en cierne, estaba floreciendo, estaba a punto de dar un montón de frutos, y ahí se metieron estas zorritas e impidieron que esto pasara en la vida de este siervo, de este profeta en formación. Y creo, hermanas, que la advertencia para nosotras por la vida de Giesi es clara. Estamos en esta carrera, no nos podemos desviar, examinémonos a nosotras mismas, permitamos que el Señor nos haga este análisis. Y si detectamos alguna zorrita pequeña, por más pequeña que sea, la tenemos que eliminar de nuestra viña, porque nuestra viña está en cierne y tenemos que dar fruto para el Señor. Esto era, hermanas, lo que el Señor puso en mi corazón con la vida de este hombre, que más que un hombre terrible, un hombre que lamentablemente se desvió de su camino. Giesi, el hombre que podría haber sido tantas cosas, pero terminó siendo un leproso. Si les parece, hermanas, termino con una oración. Dios mío que estás en los cielos, gracias por este día, por este sábado, gracias por las hermanas, Señor, porque podemos estar compartiendo este tiempo juntas, y gracias por tu palabra y por tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestro camino de la vida cristiana. Y si vemos, Señor, y detectamos cositas pequeñas quizás dentro nuestro, que las podamos cazar y sacar de nuestras viñas, Señor, para poder así vivir nuestras vidas cristianas llevando frutos para ti, para tu nombre y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén.